Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a hablar de cuánto podría llegar a caer Bitcoin en el caso de que pierda la zona de los $110.000. En estos últimos días hemos estado viendo como ya en varias ocasiones hemos terminado teniendo un rebote desde este rango de precio. Actualmente muchas personas, muchos traders siguen con la idea de que el mercado puede seguir siendo alcista, pero tenemos que tener en cuenta que hace cuestión de unos días hemos recibido un flash crash, el mercado se ha estado liquidando por completo y que muchísimas millones de personas se han estado perdiendo absolutamente todo. Vimos el total de una pérdida de 19.000 millones de dólares dentro de lo que fue ese mismo momento. Ahora tenemos un aire renovado dentro de los proyectos y tenemos que tener en cuenta que ya no están los mismos holders que habían anteriormente. Todo este público que decía que el mercado sí o sí iba a pumpear y que lógicamente íbamos a ganar mucho dinero, puede que ya a día de hoy no estén dentro del proyecto, ya que han sido liquidados. Entonces tenemos que empezar a ver las dos direcciones del mercado. El llegar a pumpear todos lo tenemos claro, podemos llegar a superar la marca de los 130.000, 135.000 o incluso mucho más. Pero en el caso de que el mercado se dé la vuelta, ¿hasta dónde podemos llegar a caer? Esto es lo que vamos a estar viendo en este vídeo, ya que varios analistas expertos nos han estado marcando las diferentes zonas de precio para tener en cuenta. Por cierto, recordaros que en este canal de Cripto Millonarios, a partir de ahora vais a tener nuevo contenido. Seguiremos hablando de XRP, pero también traeremos esta clase de vídeos en donde hablaremos acerca de Bitcoin y de muchas otras criptomonedas. Y antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que en la descripción os dejo el enlace a Crypto Trading, nuestro grupo de criptomonedas gratuito, en donde cada uno de los días comparto información del mercado, mapas de liquidaciones y sobre todo diferentes señales dentro del mercado cripto. Os enseño dónde estoy comprando, dónde estoy vendiendo y tenemos muchísimas operaciones con XRP. Así que si quieres saber de qué se trata y formar parte, pásate por el enlace que te dejo en la descripción. Te lo vuelvo a recordar, es completamente gratuito y a día de hoy ya somos más de 2.100 personas y parece ser que poco a poco cada vez somos muchísimos más. Así que espero verte dentro. Pues ya estamos por aquí dentro de la noticia y como veis vamos a ver exactamente hasta dónde podría llegar a caer el propio criptoactivo. Todo esto viene porque en estos últimos días hemos estado viendo cómo hemos tenido un doble suelo. Fijaros que ha sido alrededor de la marca de los $110.000, evitando pues lógicamente algún que otro mechazo, pero más o menos ha sido en el mismo rango de precios. Para confirmar que esto lo que nos hace es tener una tendencia alcista, deberíamos de volver a rebotar actualmente sin tocar la parte inferior y conseguir llegar a superar tanto el anterior máximo que habíamos tenido como también la media móvil de 200 periodos, que ahora prácticamente está en el mismo punto, pero vamos, que sería llegar a superar los 116.200. Si llegamos a superar toda esta zona, probablemente tendríamos una tendencia alcista y quién sabe si incluso podríamos volver a tocar los $120.000 o rangos parecidos. Pero actualmente lo que se está llegando a ver es cómo el mercado tiene una breve tendencia bajista, cómo no tiene la fuerza suficiente para volver a pumpear y por ello pues hay que intentar averiguar, ¿no?, hasta dónde podemos llegar a caer, por si tenemos que hacer un short, por si tenemos que colocar un long o por cualquier otro tipo de dato que queramos saberlo. Pues bueno, quiero traerlo por aquí para poder compartirlo con todos vosotros. Como vemos en este caso, nos comentan lo siguiente: el rebote de Bitcoin después de una importante caída del fin de semana mostró signos desvanecientes de este martes, es decir, en donde realmente el precio parecía que iba a subir, pero al final hemos tenido esta breve caída. La criptomoneda bajó un 4.65 alrededor de los $110.000, reflejando una caída global de la renta variable después de que China impusiera restricciones a 5 empresas estadounidenses vinculadas al mayor astillero de Corea del Sur, advirtiendo de nuevo represalias. Como ya sabéis, ahora tenemos los conflictos entre Donald Trump y China, en donde uno dice que va a poner esto y el otro dice, sí, pues yo voy a poner esto peor. Todo esto, lógicamente, nos va a estar afectando a la economía y el mercado cripto probablemente se sienta de cierta forma algo volátil en estas circunstancias, así que tendremos que ir con mucho cuidado para no tener ninguna pérdida. Como veis por aquí en el gráfico, tenemos clara la zona de los 110.000, en donde ya en el pasado incluso hemos estado rebotando. O sea, no es decir que este rango de precios es algo que hemos creado ahora, sino que ya en el pasado lo hemos estado utilizando en muchas ocasiones. Por eso tiene mucha fuerza y hay que entender qué pasa si lo rompemos.
El nivel, como vemos, de los 110.000 dólares de Bitcoin ha alternado repetidamente entre la resistencia y el soporte en 2025. Rechazos anteriores provocaron caídas del 19 al 30%, mientras que los rebotes posteriores a julio desde esta zona impulsaron a repuntes de entre un 12 a un 15%. Múltiples analistas sugieren que las probabilidades de que Bitcoin caiga hacia los 100.000 dólares aumentan si el nivel de soporte de los 110.000 no logra mantenerse. El otro día, con la fuerte caída, no llegamos a tocar los 100.000 dólares, pero casi, o sea, quien tenía el rango de liquidación en los 100.000 dólares le fue de casi nada llegar a perder parte de todo ese dinero. Y es que fijaros cómo se llegó a quedar toda esta última zona. En fin, tenemos ahí liquidaciones que son peligrosas, pero nos tocará ver qué es lo que ocurre. Hasta el martes, como vemos, Bitcoin estaba en medio de una etapa de corrección después de probar la línea de tendencia superior de la cuña como resistencia. Históricamente, estas correcciones se agotaron cerca de la línea de tendencia inferior del canal, la cual coincide con el área de los 100.000 a 103.000 dólares, que es la fuerte caída que llegamos a tener. Y como veis por aquí, pues estaba generando ya este cierto patrón. Actualmente se sugiere que en el caso de llegar a perder, básicamente, los 110.000 dólares, la métrica de Bitcoin sugiere que el objetivo podría estar en los 96.500 dólares o incluso en una cierta posición mucho peor. Así que lógicamente hay que tener mucho cuidado a partir de ahora con lo que llega a ocurrir y dónde colocar nuestros stop loss y take profit. Y es que parece ser que los 100.000 dólares probablemente ya no sean un punto tan fuerte en el caso de llegar a tener esta breve caída. Como digo, estos son los datos de diferentes analistas y lógicamente después de caer un 10% después de la mala situación que hemos vivido en estos últimos días, pues entiendo que puede alterar a todo el mercado y que haya muchas empresas, muchos traders, muchos analistas que lógicamente estén entrando en pánico y digan que vamos a caer mucho más por debajo de toda esta zona. Esto simplemente lo quería traer para que entendieseis qué era lo que podría llegar a ocurrir, en este caso con Bitcoin, para que entendáis qué es lo que puede ocurrir con el proyecto y cuáles son las direcciones o posibilidades que podemos llegar a tener. Actualmente, como ya he dicho, hemos rebotado, hemos tocado un doble suelo en los 110.000 dólares. Mientras no volvamos a tocarlo, que para ello aún, como estáis viendo por aquí, deberíamos de volver a caer alrededor de un 2 y pico %, siempre y cuando no lleguemos a tener esta caída y no volvamos a tocarlo ni tengamos una caída lógicamente inferior a este punto, podemos volver a pumpear, aunque para ello pues lógicamente tenemos que romper los 116.000 dólares y a partir de ahí podríamos indicar que el rango se ha vuelto alcista e incluso si conseguimos ir rebotando por encima de la media móvil, poco a poco podríamos tener ese aumento que tanto estamos buscando. Así que chicos, hasta aquí sería la noticia la cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y quería deciros que muchas gracias por pasaros por aquí. A partir de ahora vamos a estar subiendo este contenido dentro del canal, en donde aparte de subir alguna que otra noticia acerca de XRP para que estéis al tanto de lo que está ocurriendo en el mercado, también subiremos contenido acerca de Bitcoin, de lo que ocurre con los tipos de interés y de cualquier otra noticia que lógicamente sea interesante. Y es que ya que el canal se llama Cripto Millonarios, quiero intentar pues de que todos tengamos aquí nuestro pequeño sitio y que podamos ir viendo todo lo que está ocurriendo. Así que hasta aquí sería el vídeo, un saludo y nos vemos mañana con próximo contenido.